El cumpleaños que lo cambió todo. Mi nombre es Juliana y tengo 25 años. Mi papá me dio una bofetada en su cumpleaños. 2 semanas después, un juez le quitó todo. Nunca imaginé que mi vida se fracturaría tan violentamente en un solo momento. Sin embargo, así es exactamente como empezó, en una velada que se suponía que estaría llena de risas, velas y el calor familiar. Los cumpleaños de mi padre siempre eran eventos grandiosos en nuestra casa, orquestados con una precisión obsesiva porque amaba ser el centro de atención más que cualquier otra cosa. Esa noche el comedor resplandecía bajo luces doradas, la mesa sobrecargada con platos costosos que insistía en que preparáramos cada año, como si la abundancia pudiera disfrazar la tensión que perduraba permanentemente entre nosotros. Llegué cargando un regalo cuidadosamente envuelto con las manos temblando ligeramente, no por la emoción, sino por el pavor silencioso al que me había acostumbrado cada vez que lo enfrentaba. Un momento de humillación. Mi padre era un hombre que medía el amor en obediencia y el respeto en miedo. Y a pesar de ser una adulta, a pesar de forjar mi propia carrera e independencia, todavía me sentía como una niña pequeña parada frente a él. Cuando abrió mi regalo, la habitación se quedó en silencio de esa manera extraña en que sucede antes de una tormenta. Su expresión se endureció al instante. Se quedó mirando el regalo como si fuera un insulto en lugar de un gesto. Entonces, sin previo aviso, su voz explotó por toda la habitación, afilada y humillante, exigiendo saber cómo me atrevía a traer algo tan insignificante. Las palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Pero antes de que pudiera siquiera responder, antes de que pudiera defenderme, su mano golpeó mi rostro con una fuerza que congeló el tiempo mismo. El sonido resonó más fuerte que la música, más fuerte que el jadeo de mi madre, más fuerte que los latidos de mi propio corazón. Recuerdo la conmoción más que el dolor, la incredulidad de que alguien que se suponía debía protegerme pudiera destrozarme de manera tan pública y sin esfuerzo. Dolor silencioso, resolución creciente. Nadie se movió. Nadie habló. Mis mejillas ardían. Mis ojos se inundaron. Pero las lágrimas que se acumularon no fueron solo por la bofetada, fueron la liberación de años de ira contenida, años de resistencia silenciosa. Salí de la casa esa noche con las lágrimas nublando mi visión, con el pecho cargado de algo mucho más oscuro que la tristeza. Por primera vez, no sentí ganas de volver corriendo para disculparme por algo que no era mi culpa. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, algo irreversible. En los días siguientes el recuerdo de esa humillación se repitió implacablemente, y cada repetición fortalecía una claridad que nunca antes había poseído. La crueldad de mi padre no fue un incidente aislado. Era un patrón, uno que había definido toda mi crianza. Él controlaba las finanzas, las decisiones, incluso las emociones, usando el dinero y la intimidación como armas. Pero la bofetada lo cambió todo porque ocurrió frente a testigos, frente a parientes que ya no podían fingir que no veían nada. Verdades ocultas comienzan a salir a la luz. Lo que él no se dio cuenta, lo que nunca se molestó en considerar, fue que su imperio de autoridad se había construido sobre cimientos plagados de secretos, secretos con los que yo, sin saberlo, me había conectado a través de mi trabajo. Había pasado años estudiando derecho, desarrollando silenciosamente experiencia en cumplimiento financiero y rastreo de activos, habilidades que mi padre descartaba como triviales porque creía que el poder lo situaba más allá de las consecuencias. Sin embargo, a medida que el impacto se desvanecía, el entendimiento lo reemplazó. Comencé a notar irregularidades que antes había ignorado, transacciones que no tenían sentido, propiedades que no cuadraban con los ingresos declarados, una red de engaños oculta bajo su imagen cuidadosamente mantenida. La humillación que sufrí se convirtió en combustible, no para una venganza imprudente, sino para algo mucho más devastador, la rendición de cuentas. El plan que nadie esperaba. No actué solo por rabia, actué a partir de toda una vida de injusticia cristalizada en un propósito. Cada documento que revisé, cada registro que examiné, cada inconsistencia que descubrí reforzaba la misma verdad: mi padre no era la figura intocable que creía ser. Era vulnerable, estaba expuesto y era totalmente inconsciente de que la hija a la que había avergonzado públicamente era ahora la única persona capaz de desentrañar todo lo que él había construido. 2 semanas pueden pasar rápido en la vida ordinaria. Pero para mí esos 14 días se sintieron como una transformación, una marcha silenciosa hacia un ajuste de cuentas que él no podía prever.
Mientras él continuaba con sus rutinas, confiado y despectivo, yo me preparaba con paciencia, precisión y una calma que me sorprendió incluso a mí. Ya no era la niña asustada que buscaba aprobación. Era una mujer que finalmente había comprendido que algunas heridas no sanan, se despiertan. Y para cuando mi padre se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies se estaba moviendo, ya era demasiado tarde para detener lo que había comenzado la noche en que decidió que una bofetada era un regalo aceptable para su propia hija. Grietas en la imagen perfecta. 2 semanas después, todo lo que mi padre creía que era permanente comenzó a colapsar con una precisión que reflejaba el control que él alguna vez tuvo sobre mi vida. No tenía idea de lo que venía, no porque la verdad fuera invisible, sino porque la arrogancia tiene una forma de cegar a quienes se sienten invencibles. Mientras transcurría sus días con la misma confianza dominante, asistiendo a reuniones, haciendo llamadas, presumiendo sobre futuras inversiones, yo estaba poniendo en marcha silenciosamente una cadena de eventos que ya no podía detenerse. La tormenta legal se avecina. Las irregularidades que había descubierto no eran errores menores ni descuidos técnicos. Eran el tipo de violaciones que atraen la atención de instituciones que mi padre siempre afirmó que estaban por debajo de él. Años de activos ocultos, acuerdos con empresas fantasma, estructuras de propiedad manipuladas. Cuanto más profundizaba, más clara se volvía la imagen. No se trataba solo de dinero. Se trataba de un engaño tejido en el marco mismo de su éxito. Lo que mi padre había construido no era un legado, era una casa sostenida sobre el fraude. La diferencia entre la sospecha y la consecuencia es la evidencia, y la evidencia era algo que ahora poseía en una abundancia devastadora. La investigación no comenzó con drama ni confrontación. Comenzó con presentaciones discretas, procesos formales y la maquinaria lenta y metódica del sistema legal girando exactamente como fue diseñada. Al principio mi padre confundió las primeras notificaciones con burocracia rutinaria, del tipo que había ignorado innumerables veces antes. Se rió de ellas, descartándolas como una confusión administrativa, confiado en que su influencia y recursos neutralizarían cualquier inconveniente. Tensión en la sala del tribunal. Pero la confianza no puede negociar con los hechos. A medida que las indagaciones se profundizaban y las revisiones financieras se expandían, el tono de las cartas cambió. Las peticiones se convirtieron en demandas. Las aclaraciones se convirtieron en acusaciones. Observé desde la distancia cómo la irritación reemplazaba a la diversión, cómo su voz se volvía más aguda durante las llamadas telefónicas, cómo la certeza que lo definía comenzaba a fracturarse. Por primera vez en mi vida, vi algo desconocido en él, incertidumbre. No remordimiento ni reflexión, sino la incipiente comprensión de que esta situación no se estaba doblegando ante su voluntad. La sala del tribunal no se parecía en nada a las escenas explosivas que la gente imagina. No hubo arrebatos teatrales, ni confesiones dramáticas, ni discursos triunfales. Las consecuencias reales rara vez llegan con espectáculo. Llegan con procedimiento. Mi padre estaba sentado allí, rodeado de representantes legales, con su postura aún rígida pero con su compostura visiblemente tensa. El juez habla. La evidencia hablaba con una autoridad fría que ningún argumento podía diluir, cada propiedad oculta, cada cuenta no declarada, cada transferencia manipulada formaba una narrativa más poderosa que cualquier defensa construida en respuesta. No necesité decir mucho. El sistema no opera con base en las emociones, y esa fue la ironía que mi padre nunca entendió. El miedo había sido su instrumento de toda mi vida, pero el miedo no tenía poder aquí. La documentación, los registros y los patrones rastreables reemplazaron por completo a la intimidación. Cuando el juez finalmente dictó la sentencia, las palabras fueron calmadas, medidas y absolutas: activos congelados, participaciones incautadas, estructuras de propiedad desmanteladas, privilegios financieros revocados. No sucedió en un instante de impacto cinematográfico. Se desarrolló como el cierre de una puerta que se había estado cerrando lentamente desde el momento en que mi padre eligió la violencia sobre la dignidad. Observé su expresión cambiar, no hacia la ira como alguna vez esperé, sino hacia algo mucho más revelador: incredulidad. El tipo de incredulidad que surge cuando alguien acostumbrado a dominar la realidad descubre que la realidad no está obligada a obedecer. Cuando el poder colapsa. La autoridad que ejerció durante décadas se disolvió no a través de la venganza, sino a través de la rendición de cuentas.
El imperio que lo hacía sentir intocable se redujo a deudas, violaciones y consecuencias escritas en el registro público. Sin embargo, el momento más profundo no fue la sentencia en sí. Fue el silencio que siguió, sin gritos, sin órdenes, sin amenazas, solo la quietud insoportable de un hombre obligado a enfrentar un mundo donde su poder ya no existía. En esa quietud, no sentí triunfo de la manera en que las historias suelen retratarlo. Lo que sentí fue un cierre, pesado, complejo y profundamente humano. Las secuelas. La bofetada que una vez resonó en un comedor brillantemente iluminado había sido respondida no con rabia, sino con algo que mi padre nunca valoró hasta que lo destruyó, la verdad. No salí de esa sala del tribunal como alguien que le había quitado todo. Salí como alguien que había recuperado todo lo que me habían quitado, la dignidad, la voz y la certeza de que la injusticia no es el destino. Algunas personas confunden la rendición de cuentas con la crueldad porque han pasado sus vidas evitándola. Mi padre era una de esas personas. Él creía que la autoridad excusaba el comportamiento, que el miedo aseguraba la lealtad, que las consecuencias eran negociables. Estaba equivocado.